refractario, disminuir el automatismo sinoauricular y disminuir la velocidad de conducción aurículo-ventricular. Ya están las características, por su vida media tan corta, también, igual que en el caso del esmolol, es un fármaco que se administra para ver si funciona como antiarrítmico o no. Más adelante les voy a mostrar que tiene una particularidad que es bastante desagradable para la persona que recibe la adenosina. Y es que puede producir un paro cardíaco transitorio, que dura 5 segundos, 10 segundos, pero son eternos para la persona que lo está sintiendo. De hecho, una de las cosas que generalmente las personas que tienen estas arritmias paroxísticas supraventriculares son personas que están conscientes. Por lo tanto, cuando se administra, si a ustedes les toca administrar, si no es muy frecuente, de hecho, conversaba con los profesores de la escuela de enfermería y de 10, 3 han administrado adenosina alguna vez en una sala de emergencia. Y parte de lo que tienen que hacer es que administran el bolo rápido, pasan suero fisiológico para limpiar la vía de inmediato y tienen que empezar a tranquilizar a la persona. Tranquilo, respiren, porque produce una percepción de que la persona efectivamente se está muriendo, porque produce transitorio. Pero produce un paro cardíaco o es que la persona siente la sensación de un paro cardíaco. Ambas cosas. Y esto es porque produce un bloqueo auriculoventricular. En la condición más extrema. Normalmente lo que ocurre es que el pulso cardíaco es 1 cada 10 segundos. Bueno, trae problemas respiratorios, etc. Después tenemos el digitalito, la digoxina, que la vamos a ver en detalle el día jueves. Tiene la particularidad de que bloquea la bomba de intercambio sodio-potasio a nivel cardíaco. Como se bloquea esa bomba, obliga a que aumentan la concentración de sodio y para eliminar ese exceso de sodio, el cardiocito activa la bomba de intercambio sodio-calcio. Saca el sodio y mete calcio. Y eso lleva entonces a disminuir el periodo refractario tanto de la aurícula como del ventrículo y disminuir la velocidad de conducción aurículo-ventricular. Con todas las particularidades que vamos a ver después de un digital. Y ahí está lo que le había prometido, para que lo puedan ver. Allí están las distintas fases: fase 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y ahí está donde actúa básicamente cada uno de ellos, porque se encuentran estas corrientes que nosotros observamos acá en el potencial de acción cardíaco. Son consecuencia de la sumación de los canales iónicos que están involucrados. ¿Ya? Y están como una X porque en el fondo es lo que están bloqueando. Indicaciones. Esto es una simplificación, porque la verdad es que seleccionar el antiarrítmico más apropiado depende de conocer muy bien cuál es la arritmia, la entidad que está ocurriendo. Por lo tanto, no tomen esto como que es absoluto, sino es una indicación general que va a ser válida para la prueba. ¿Ya? Pero después, cuando ustedes vean esto en mucho más detalle, van a ver que en realidad el arte es mucho más fino de lo que aparece aquí. Bueno, la clase 1A se usa para arritmias supraventriculares y ventriculares. Y su principal reacción adversa son las arritmias, porque son fármacos muy arritmogénicos. Por lo tanto, el rango de dosis que es útil es más o menos estrecho. Y también tienden a disminuir la contractilidad miocárdica y algunos efectos gastrointestinales y efectos atopínicos que en el fondo son bastante poco graves comparado con lo que puede ser una arritmia. El 1B, lidocaína, arritmias ventriculares que son posteriores a un infarto agudo del miocardio y como tienen un espectro de acción un poco más amplio, porque no solamente bloquean aquellos canales de sodio que están en el músculo cardíaco, sino que en distintos lugares
Entonces hay una serie de otros efectos como el temblor muscular, la ataxia, vértigo, confusión mental, depresión respiratoria, sin llegar a paro respiratorio. Y la clase 1C, amiodarona, las arritmias supraventriculares y ventriculares. Y como consecuencia, reacciones adversas las más comunes, la hipotensión, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, pero no tan importante como en el caso de la adenosina, como están afectando también parte del calcio, hay depresión de la contractilidad miocárdica y otros efectos a mayor plazo. La clase 2 son los beta bloqueadores, arritmias supraventriculares, sobre todo cuando hay un aumento del tono simpático. Profe, ¿Sí? ¿el sabor metálico es por qué se da? La verdad no es muy claro. Al parecer es una consecuencia de bloqueos de canales de sodio que están involucrados en la corteza gustativa. Y esa afectación simula el sabor metálico. Entonces también, por ejemplo, en la crisis epiléptica que también se dice como que el sabor metálico es por la misma, como el traspaso de vaginal. No siempre, porque hay otros que afectan las papilas gustativas. Está la papila gustativa donde están los receptores, y acuérdense que igual que en el caso del olfato, en el caso del gusto, los receptores son varios, que tienen distintos umbrales para distintas combinaciones de sustancias químicas. En el caso del gusto, combinamos básicamente lo dulce, salado, agrio, ácido, amargo. En el caso del olfato, ahí la amplificación es mucho mayor. Así que pueden afectarse en esa vía, en el receptor. Pueden afectar la transmisión nerviosa, que esa transmisión nerviosa usa canales de sodio o el tanque de vientre. Hay relevos en la médula y posteriormente a nivel de corteza, por lo tanto, los sitios donde tú puedes actuar con estos fármacos son múltiples. Y yo no descartaría que haya más de un lugar donde están siendo afectados. Y esa combinación de cosas se interpreta a nivel cortical como un sabor a metal. En esto estábamos. Beta bloqueadores. Bueno, arritmias supraventriculares que tienen que ver con aumento del tono simpático, o bien cuando hay intoxicación por digitálicos. Los digitálicos pueden producir en niveles más o menos altos, fuera del rango terapéutico, arritmias. Fibrilación auricular, la prevención secundaria del infarto agudo al miocardio, y en eso se ha visto que en general agregar, después de un infarto, agregar un beta bloqueador minimiza la posibilidad de un infarto, de un segundo infarto. Y ahí están las reacciones adversas, que son básicamente aquellas que están relacionadas con el bloqueo simpático, y broncoconstricción, hipoglicemia. Eso es particularmente importante cuando se usa un bloqueador no cardioselectivo. Esto depende de alguna función, como descripción para ordenar o temática. Al punto de poder armorar y generar No, la verdad es que para el tratamiento de las arritmias, salvo personas que en verdad tengan algún tipo de arritmia que sea crónica, y en ese caso lo que se va a hacer es utilizar estos fármacos hasta que se le coloque un marcapaso externo, se usan en forma puntual. Por lo tanto, no debiera haber acumulación. No es como cuando uno va a usar un fármaco que esta persona tiene que usarlo de por vida, por ejemplo, un antihipertensivo. Lo usan por muchos años, así que no para siempre. Porque el antihipertensivo no te cura de la hipertensión, sino que mantiene el balance de manera que la presión arterial sea controlada dentro de los rangos normales. Acá suprimen las arritmias. Por lo tanto, en ese sentido, este es un grupo de fármacos que sí resuelve el problema, pero esa resolución es inmediata. Si hay una falla, por distintas razones, que hay una falla de reentrada
Entonces ahí hay que hacer cirugía, hay que cortar, ¿cierto?, la rama que está contraentrada. Si hay una falla de la arritmia es consecuencia de que uno de los nodos está funcionando mal, entonces hay que colocar un marcapaso externo, porque el marcapaso natural, sino auricular o intraventricular, no están funcionando adecuadamente. Así que estos fármacos no se van a usar de manera crónica. Por eso es que no hay tanto impedimento. Me den 5. Después en la clase 3, de nuevo tenemos arritmias supraventriculares y ventriculares, y acá es muy interesante porque aparece el grupo de fármacos que son capaces de revertir una arritmia que es muy maligna, que son los flatters. Cuando aparecen los flatters, la verdad es que a veces el antiarrítmico no funciona y hay que utilizar el desfibrilador, el externo o el interno, dependiendo si ese flatter ocurre en intervención quirúrgica a corazón abierto, o algún otro tipo de fibrilaciones que son reales. La miodarona es como el fármaco prototipo. Si bien es cierto, la miodarona tiene una vida media muy larga. Si se acuerdan, era uno de los que mencionábamos en el primer semestre como consecuencia de una vida media larga, 52 días de vida media. Por lo tanto, para alcanzar concentraciones terapéuticamente útiles, necesitamos como 9 meses para que llegue a la concentración del estado estacionario. Por lo tanto, en una arritmia, no vamos a tener a este pobre cristiano 9 meses por una arritmia. Se administran por vía intravenosa o vía intramuscular. Bueno, tiene la particularidad que las reacciones adversas de la miodarona pueden ser inmediatas o tardías, entendiendo que tardías son varios meses incluso después de haber suspendido el tratamiento con la miodarona. Y pueden ser muy variadas, por ejemplo, inhibir la conversión de las enzimas del timo, de T3 a T4, las neumonitis son muy frecuentes, fibrosis pulmonar, alteraciones de enzimas hepáticas, y eso implica estar midiendo enzimas hepáticas, pigmentación, que eso es muy característico, quizás más característico que la coloración gris azulosa, es la formación de cristales en el ojo. Y esos son microdepósitos de la misma amiodarona, que a la luz se alcanzan a ver ese reflejo. Y así uno puede saber si está usando o no amiodarona esa persona. Después tenemos la clase 4. Parece que la clase 4 son antiarrítmicos que bloquean canales de calcio. Se utiliza para la taquicardia auricular paroxística, y la principal reacción adversa es la depresión de la contractilidad cardíaca como consecuencia del mecanismo de acción. La adenosina para la taquicardia supraventricular paroxística, y ahí están sus reacciones adversas. Déjenme ver si funciona esto. Al menos mi computador funciona. Ahí tienen una administración y fíjense en esto. Ahí está con la arritmia, le administraron la metanocina y rápidamente, fíjense el valor de la frecuencia. Está en 160. Ya está. Y si tenemos suerte, se recupera. Esa condición es donde ustedes tienen que tener el apoyo de esa persona. Esa persona nunca pierde el conocimiento, pero sí siente que lo atropelló un camión. Y asociado junto con la percepción de este bloqueo auriculoventricular,
También está un dolor de cabeza muy intenso, que eso también produce y enrojecimiento facial. O sea, van a ver que la persona efectivamente se les pone roja como una manzana, con un dolor de cabeza terrible y sufre ese bloqueo. Y después tenemos la digoxina, que básicamente se utiliza para el control de frecuencia vestibular en casos de flauta o fibrilación auricular. Y su reacción adversa es que produce focos tópicos ventriculares, o sea, hay focos de reentrada, como consecuencia de la toxicidad del fármaco. Y por lo tanto, mostrando además que los antiarrítmicos tienen estos efectos proarrítmicos. ¿Sí? Con la adenosina, ¿cuánto tiempo hay que dejar pasar antes de empezar como a preocuparse por los efectos de básicamente el paro? Bueno, si aparece una línea y después de unos segundos esa línea es continua. Lo que pasa es que esas arritmias es muy raro que haya un paro cardíaco total. O sea, creo que no existe evidencia de que alguien se haya muerto en consecuencia de la adenosina. Pero sí aparece este bloqueo que puede ser más o menos intenso. El que aparece ahí en el video es un bloqueo parcial, o sea, ni siquiera es moderado o severo. Puede durar más tiempo. Y la adenosina se puede administrar hasta 3 veces, no más que eso. Y finalmente, para hablarles sobre el efecto proarritmogénico, todos los fármacos tienen este efecto proarritmogénico, por lo tanto la ventana de dosis tiene que ser bastante restringida y tratar de respetarla, lo cual no es simple porque las personas tienden a responder de manera diferencial. Ahora, sí hay personas que tienen mayor riesgo de que el fármaco vaya a producirles un efecto arritmogénico, cuando tienen algún tipo de cardiopatía isquémica, cuando hay disfunción ventricular o cuando hay trastornos de la conducción intracardíaca. Esas personas, lo más probable es que sí vayan a tener una acción proarrítmica del antiarrítmico. ¿Por qué será eso? Por el mismo mecanismo de acción, bloquean tanto el canal de sodio, el de calcio, que alteran entonces la frecuencia y se desordena el sentido que debe tener de aurícula ventrícula. ¿Y eso al final queda como bloqueo de veneno como para siempre? No. Es reversible. De hecho, lo que hay que hacer es siempre suspenderlo y estar atento por si aparece una arritmia que es maligna. Esas arritmias malignas, por lo general, obedecen bien a un reseteo, o sea, tienes que usar el desfibrilador. Y si no funciona, dobutamina y adrenalina y otras cosas, esperar a que no se muera. El grupo 1A y el 3 producen un tipo de arritmias que son letales, que es el torsade point. Esta sí que es difícil de poder revertir. Esta generalmente no obedece a ningún otro tipo de fármaco antiarrítmico, porque hay que usar desfibrilador. El grupo 1C y el 1A tienen bloqueo muy marcado de canales de sodio y producen estas taquicardias ventriculares. Estas a veces pueden ceder a otro tipo de antiarrítmicos y eventualmente, si no lo hacen, entonces nuevamente desfibrilador. Eso. ¿Alguna pregunta?